Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy tenemos un vídeo que, créanme, les va a tocar el corazón y al mismo tiempo, les va a hacer reflexionar mucho. Vamos a hablar de un tema delicado, un tema que involucra a nuestros amigos de cuatro patas, específicamente a un perro. Pero no cualquier perro, no, uno que ha pasado por una experiencia de vida que sinceramente, es digna de admirar. Y lo más sorprendente, lo que realmente te va a dejar con la boca abierta, es descubrir la verdad detrás de sus cicatrices. ¿Listos para descubrirlo? Prepárense porque esto va a ser un viaje emocional. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos, donde siempre buscamos historias increíbles, datos interesantes y, sobre todo, mucho cariño por el mundo animal. Suscríbete que no te arrepentirás. Bien, vamos a lo importante. La historia de hoy es sobre un can, un perro que ha sufrido, eso es innegable, pero que a pesar de todo, irradia una fuerza y una alegría que son realmente inspiradoras. La primera vez que vi su foto me quedé impactado. Era un perro de tamaño mediano con un pelaje precioso, pero lo que más llamaba la atención, lo que no podías evitar ver, eran las cicatrices. Cicatrices grandes visibles, que cubrían gran parte de su cuerpo. Te hacían preguntarte qué le pasó. ¿Qué tipo de sufrimiento tuvo que soportar? Y la verdad, la respuesta es mucho más profunda y conmovedora de lo que podríamos imaginar. La historia de este perro, al que decidiremos llamar Guerrero para honrar su espíritu, comienza como la de muchos otros cachorros. Era una bolita de pelos juguetona, llena de energía desbordante con ojos brillantes y una curiosidad insaciable por el mundo. Imaginemos la escena, un cachorro correteando por un jardín, mordisqueando una pelota, jugando con una familia que en ese momento parecía ser el paraíso prometido. Su cola se movía sin cesar, expresando la felicidad inocente de un ser que solo conocía el amor y la seguridad. Vivía en una casa con una familia que en un principio parecía amarlo. Le daban de comer, le ofrecían un refugio, y le brindaban momentos de juego y caricias que fortalecían el vínculo entre el pequeño guerrero y sus cuidadores. Pero, lamentablemente, las cosas no siempre son lo que parecen. Con el tiempo esa relación idílica, esa imagen de felicidad, comenzó a desmoronarse. El cariño que antes era constante se fue diluyendo, reemplazado por la indiferencia. Las caricias se volvieron esporádicas, los juegos se redujeron a la mínima expresión. El cachorro, que dependía por completo de sus humanos, comenzó a sentir la soledad, la incertidumbre. El brillo en sus ojos, antes radiante, se opacó ligeramente. La indiferencia, esa fría forma de desamor, pronto dio paso a algo mucho peor, la negligencia. La comida, antes servida con regularidad, se volvió irregular. Las necesidades básicas del cachorro, como el agua fresca y la higiene, fueron desatendidas. El jardín, antes un espacio de juego, se convirtió en un lugar donde se sentía abandonado. El cachorro, ahora un poco más grande, comenzó a manifestar su frustración y su ansiedad. Podía ladrar más, morder objetos o mostrar otros comportamientos que en un ambiente sano, se habrían interpretado como una necesidad de atención, de amor. Pero en esta situación, esos comportamientos fueron vistos como una molestia, una carga. Y tristemente la negligencia, que ya era una herida en el alma del pequeño guerrero, se transformó en algo aún más oscuro y destructivo, el maltrato. Es difícil, incluso doloroso, imaginar los detalles de ese maltrato. No tenemos testimonios directos, pero las cicatrices que adornan su cuerpo, las marcas visibles de un pasado trágico, hablan por sí solas. El maltrato pudo haber sido físico, emocional o una combinación de ambos. Tal vez golpes, patadas o el simple acto de no darle suficiente comida, de no protegerlo del clima. Tal vez insultos, gritos, amenazas. Tal vez la falta de contacto, el aislamiento, la mirada de desprecio. Imaginen el terror, el dolor, la soledad que un cachorro indefenso tuvo que experimentar. Un ser que solo conocía el amor, ahora se enfrentaba al odio. Un ser que dependía de la bondad humana, ahora era víctima de la crueldad. La confianza que había depositado en sus cuidadores se rompió en mil pedazos. El cachorro, que antes corría a recibir a sus amigos con alegría, ahora se escondía, temeroso, esperando lo peor. La indefensión ante la violencia, la incertidumbre de no saber cuándo o de qué forma sería el próximo castigo.
Todo esto marcado a fuego en su pequeño corazón. Fue en un día fatídico, un día que marcaría un antes y un después en su vida, cuando ocurrió el accidente. Los detalles son difusos. Las fuentes no son muy específicas en este punto. Pero lo que sí sabemos, por las cicatrices, por la gravedad de las heridas, es que fue algo grave. Un accidente que le causó heridas profundas, heridas que requirieron atención médica urgente. Las cicatrices que hoy luce son las marcas físicas de ese evento traumático. ¿Qué tipo de accidente? ¿Un atropello? ¿Un ataque de otro animal? ¿Un accidente doméstico provocado por la negligencia? No lo sabemos con certeza. La incertidumbre es parte del misterio que rodea la historia de Guerrero. Lo que sí sabemos es que las consecuencias fueron terribles. El dolor físico, la pérdida de sangre, la posibilidad de morir. El miedo a lo desconocido, a la soledad, al fin. Después del accidente, la familia, ya deshumanizada por el maltrato, tomó una decisión cruel e inhumana. El perro fue abandonado. Descartado como si fuera un objeto roto que ya no sirve, algo que ya no tiene valor. El abandono, la traición definitiva. El cachorro, herido física y emocionalmente, fue dejado a su suerte. Imaginen la angustia, el dolor físico, pero también el emocional que debió sentir. El sentimiento de abandono es una daga que se clava en el alma. La desesperanza, la sensación de no tener a nadie, de no pertenecer a ningún lugar. El frío, el hambre, la sed. Las heridas que se infectaban. El miedo constante. La lucha por sobrevivir en un mundo hostil. Es algo que rompe el corazón, que te deja sin aliento. Vagando por las calles, sin un hogar, sin comida, sin nadie que lo cuidara. Las cicatrices, que ya eran visibles y dolorosas, comenzaron a infectarse. Sin atención médica, sin cuidados, las heridas se agravaban. La infección se extendía. La salud del perro se deterioró rápidamente. Su cuerpo se debilitaba, su energía se agotaba. Parecía que su destino, la muerte, estaba sellado. La vida, ese don precioso, parecía escaparse de sus manos. Pero por suerte la vida, a veces, nos da segundas oportunidades. Y en el caso de Guerrero, la oportunidad llegó. Un día, cuando la desesperación y la debilidad lo estaban consumiendo, fue encontrado por un grupo de rescatistas. Personas maravillosas, ángeles de la guarda que dedican su tiempo y su energía a salvar animales en situaciones de peligro. La providencia, la suerte, el destino, como quieran llamarlo. Lo importante es que alguien con un corazón lleno de bondad vio el sufrimiento de Guerrero y decidió actuar. Lo encontraron, lo vieron tendido en la calle, débil y desamparado. Lo miraron a los ojos y vieron la tristeza, el dolor, pero también algo más, la esperanza, la lucha por sobrevivir. Y decidieron rescatarlo. Lo llevaron a una clínica veterinaria, donde, por fin, recibió la atención médica que necesitaba con urgencia. Las heridas, que ya estaban en un estado avanzado de infección, fueron limpiadas, desinfectadas y suturadas. Se le administraron antibióticos para combatir la infección, analgésicos para aliviar el dolor y sueros para rehidratarlo. Comenzó un largo proceso de recuperación. Un proceso que implicaría, no solo la curación física, sino también la sanación emocional. Y aquí es donde la historia da un giro, donde la tristeza da paso a la esperanza, donde la historia de este perro se convierte en una historia de superación, de resiliencia, de fe en la humanidad. Durante su recuperación, los rescatistas y el personal veterinario comenzaron a conocer a Guerrero, a observar su comportamiento, a interactuar con él. Y descubrieron algo increíble. A pesar de todo lo que había sufrido, a pesar de las cicatrices que eran testimonio de su calvario, el perro conservaba una inmensa capacidad de amar. A pesar de haber sido víctima de la crueldad humana, no había perdido la fe en las personas. A pesar de haber conocido el dolor, no había perdido la alegría de vivir. A pesar de haber sido abandonado, aún buscaba el contacto humano. Era cariñoso, juguetón, leal. Se acercaba a las personas moviendo su cola con entusiasmo, buscando caricias y mimos, como si quisiera agradecerles por haberle dado una segunda oportunidad. Como si quisiera decirles, gracias por salvarme, por darme una nueva oportunidad de ser feliz. Era un ejemplo vivo de resiliencia.
La capacidad de sobreponerse a la adversidad, de resistir ante la crueldad, de aprender de la experiencia, de salir fortalecido de la prueba. Era un ejemplo de fortaleza, un espíritu indomable que se negaba a rendirse. Un ejemplo de amor incondicional, la capacidad de amar a pesar de haber sido lastimado, de perdonar a pesar de haber sido traicionado. El proceso de curación física fue largo y doloroso. Pero gracias al cuidado experto de los veterinarios, a la administración de medicamentos y a la aplicación de las curas necesarias, las heridas comenzaron a sanar. Pero la sanación más importante, la emocional, también estaba en marcha. Los rescatistas le daban mucho amor, le hablaban con cariño, jugaban con él, le daban de comer, le ofrecían un refugio seguro. Las cicatrices, aunque permanentes, se convirtieron en un símbolo de su lucha, de su victoria. Un recordatorio tangible de su sufrimiento, pero también de su capacidad de superación. Un día una familia que realmente entendió su historia, que valoró su espíritu, que supo leer en sus ojos la historia que las cicatrices contaban, y que supo que ese era el perro perfecto para completar su hogar, lo adoptó. Y aquí es donde la historia da otro giro, donde la historia de Guerrero se completa. En su nuevo hogar, este perro encontró la felicidad que merecía. Recibió todo el amor y el cuidado que le habían negado durante tanto tiempo. Encontró un hogar seguro, cálido y lleno de amor. Jugaba en el jardín, corría tras la pelota, se revolcaba en el pasto. Dormía en una cama cómoda, suave y limpia, acurrucado entre mantas y almohadas. Comía buena comida, nutritiva y deliciosa. Tenía juguetes nuevos, amigos perrunos y humanos que lo querían incondicionalmente. Y lo más importante, se sentía amado, valorado. Tenía una familia que lo aceptaba tal cual era, con sus cicatrices y sus miedos, con su pasado y su presente. Una familia que le daba la libertad de ser él mismo, de jugar, de descansar, de ser feliz. Una familia que entendía que las cicatrices eran solo un recordatorio de lo que había superado, no un obstáculo para su felicidad. Las cicatrices que antes eran un símbolo de sufrimiento, de dolor, de abandono, de maltrato, ahora eran un recordatorio de su valentía, de su capacidad de superar cualquier adversidad. Ahora eran un símbolo de esperanza. Un símbolo de que incluso después de la tormenta siempre sale el sol. Un símbolo de que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz que guía. Y aquí viene la parte más impactante, la verdad que les prometí al principio. Este perro, con sus cicatrices, con su historia grabada a fuego en su piel, se convirtió en un símbolo de esperanza para otros animales que han sufrido situaciones similares. Su historia, contada por los rescatistas y por su nueva familia, se difundió por todo el mundo. Las fotos de Guerrero mostrando orgulloso sus cicatrices se volvieron virales. Su historia llegó a periódicos, a revistas, a programas de televisión y a redes sociales. Mucha gente al escuchar su historia se sintió conmovida. Muchos se sintieron identificados, recordando sus propias experiencias de sufrimiento y superación. Muchos lloraron y se sintieron esperanzados. Su imagen con sus cicatrices visibles, con su mirada serena y su cola feliz, recordaba a todos la importancia de la empatía, del respeto por los animales. Este perro, sin saberlo, se convirtió en un embajador. Un embajador de la lucha contra el maltrato animal. Su historia inspiró a muchas personas a adoptar perros abandonados, a apoyar a las organizaciones de rescate animal, a denunciar el maltrato, a comprometerse con la defensa de los animales. Su imagen, sus cicatrices, recordaron a todos que la vida de un animal, como la de un ser humano, es valiosa. Recordaron que los animales sienten, sufren, aman. Recordaron que los animales necesitan nuestra protección y nuestro cuidado. Sus cicatrices se convirtieron en un símbolo de la necesidad de proteger a los más vulnerables. Un símbolo de la importancia de la educación y la sensibilización, para prevenir el maltrato animal. Un símbolo de la necesidad de leyes más duras, que castiguen a los maltratadores. La verdad es que las cicatrices de Guerrero no solo cuentan una historia de dolor, sino también una historia de amor, de superación, de esperanza. Son un testimonio de la capacidad de los animales para perdonar, para amar incondicionalmente, a pesar de todo lo que hayan sufrido. Son un testimonio de la resiliencia, de la fortaleza, de la capacidad de la vida para sobreponerse a la muerte. Y eso, amigos míos, es lo que realmente impacta. Es lo que nos hace reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre nuestra capacidad de amar y de ser amados.
Es lo que nos hace cuestionar nuestras acciones y nuestros valores. Es lo que nos impulsa a ser mejores personas, a ser más compasivos, a ser más humanos. Espero que la historia de Guerrero los haya conmovido tanto como a mí. Es una historia de sufrimiento, sí, pero también de esperanza y de victoria. Es una historia que nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz. Que incluso después de la tormenta siempre sale el sol. Que incluso después del dolor, siempre hay amor. Es importante recordar que detrás de cada animal con cicatrices, hay una historia que contar, una historia que merece ser escuchada. Debemos ser conscientes del maltrato animal, denunciarlo, y apoyar a las organizaciones que luchan por proteger a los animales. Debemos ser la voz de los que no tienen voz. Debemos ser la mano que los protege. Debemos ser el amor que los cura. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya llegado al corazón. Si fue así, no olviden dejar un me gusta, compa. Compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que déjenlos abajo. ¿Qué les pareció la historia de Guerrero? ¿Qué reflexión les dejó? ¿Qué podemos hacer para ayudar a otros animales que sufren? Los estaré leyendo con mucho gusto. Quiero agradecerles a todos por su tiempo y por su empatía. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por su amor por los animales. Y antes de despedirnos, quiero hacer una petición especial. Si tienen la posibilidad, consideren adoptar un animal abandonado. Hay muchos perros y gatos como Guerrero que necesitan un hogar, una familia que los ame y los cuide. Darles una segunda oportunidad es el mejor regalo que podemos hacer. Y también, si pueden, apoyen a las organizaciones de rescate animal. Ellos necesitan recursos para alimentar, cuidar y atender a los animales rescatados. Su ayuda, por pequeña que sea, puede hacer una gran diferencia. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más datos interesantes y sobre todo con mucho amor por el mundo animal. ¡Chao!